Tu dinero en acción, episodio 52. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy volvemos con uno de nuestros capítulos divulgativos, pero es un capítulo particular porque no hablaremos de una categoría de activos en general como la renta variable o la renta fija o los inmuebles o los activos digitales, sino que hablaremos específicamente de una categoría dentro de otra categoría, como es la inversión en acciones o la inversión en renta variable. Y esta subcategoría es la de invertir en serial acquirers o adquirientes en serie o compañías que se dedican a adquirir otras compañías. Danaher, Lifco, Constellation Software, Transdim, Heiko, AdLife, AdTech, Just Scientific, SDI Group, Embracer, Indutrade, Halma, Technion, Topicus, Vitec Software, MTI Group, Boyd Group, Lagercrantz, Sleeptech, Instalco, Volati, Green Landscaping, Facade Gruppen, Berman y Beving. El factor común de todas estas compañías es que su negocio es precisamente el de adquirir otros negocios. Y parece que son muchas las empresas que acabo de citar, pero son solo una pequeñísima fracción de los cientos de compañías cotizadas que existen a lo largo del mundo, cuya principal actividad es la de adquirir a otras empresas. Hoy vamos a hablar de empresas adquirientes en serie, haremos una pequeña introducción sobre las dinámicas de este sector y cuáles son las claves de todo este negocio de comprar otros negocios, por qué resultan atractivos los serial acquirers y el concepto de bola de nieve. Hablaremos algunos ejemplos de grandes compounders a largo plazo e iremos hacia atrás en el tiempo para ver de dónde viene todo esto del M&A en serie, de todo esto de realizar adquisiciones en serie y cuáles son los padres de todo este tipo de modelos de adquisición a largo plazo. Debatiremos un poco sobre si siempre es rentable esto de hacer M&A y por qué en algunos casos sí lo es y en otros no, las complejidades en la integración de compañías y la alineación de intereses. Hablaremos sobre diferentes enfoques a la hora de adquirir empresas. Intentaremos dar unas pinceladas sobre cuáles son las claves para que la suma sea mejor que las partes y cuáles son los focos de riesgo principales a los que debemos atender cuando analizamos una empresa que se dedica a adquirir otras empresas y qué debemos evitar cuando encontramos una compañía de este tipo. Hablaremos de reinversión interna, de los flujos de capital generados, del endeudamiento y de la dilución o de las ampliaciones de capital. Intentaremos explicar el concepto de arbitraje de múltiplo. Y este episodio, siendo general sobre adquirientes en serie, no deja de ser una introducción sobre el concepto de los serial acquirers que probablemente desarrollaremos más en futuros episodios en los que ya nos centraremos específicamente en alguna compañía o en un sector específico o en alguna historia particular de algún outsider de este tipo, algún CEO de los que se dedican a adquirir empresas o alguna historia particular de una bola de nieve adquiriendo empresas a lo largo del tiempo. Pero hoy, como introducción a esos futuros capítulos en los que ya nos centremos en alguna empresa concreta, vamos a hacer una introducción general al concepto de serial acquirers y cuáles son los factores clave en estos adquirientes en serie. Yendo con ello, como sabéis, siempre me gusta construir la casa por los cimientos, así que haciendo una pequeña introducción de conceptos básicos para aquellos que no estén familiarizados con cuestiones como el despliegue de capital, el retorno sobre el capital empleado, los múltiplos pagados por una adquisición o cuestiones como
como el crecimiento orgánico y el crecimiento inorgánico, vamos a aclarar estos términos para sentar las bases para todo lo que vamos a contar después, porque es verdad que en diversos capítulos de este podcast, cuando hablamos de compañías o de resultados empresariales de algunas de las empresas en las que nosotros invertimos, que algunas de ellas forman parte de la lista que he mencionado anteriormente de compañías que se dedican a comprar otras empresas, sí que es verdad que me han preguntado, oye Javier, ¿qué es eso de desplegar capital? Oye, ¿qué es el crecimiento orgánico y qué es el crecimiento inorgánico? Oye Javier, ¿qué es esto de los múltiplos, el EV Free Cash Flow, el rendimiento sobre el capital empleado? Pues todas estas métricas que las utilizamos bastante aquí cuando hablamos de empresas especialmente. Así que vamos a intentar aclarar todos estos términos. Entonces, una empresa que compra otras empresas, en el momento en el que hace una adquisición y le paga a los vendedores de la empresa en cuestión, sea con efectivo, con acciones, luego veremos un poco las diferentes sistemáticas que hay para adquirir un negocio, el proceso por el cual intercambia dinero por las acciones o la propiedad y todos los activos de esa compañía es lo que es el concepto de desplegar capital, ¿no? Una empresa puede desplegar capital internamente, compra una máquina, compra unos elementos de transporte, compra ordenadores o compra un edificio, eso es lo que sería desplegar capital orgánicamente, y una empresa puede desplegar capital o invertir dinero, para decir un concepto todavía más sencillito, invertir dinero de manera inorgánica. Cuando hablamos de algo inorgánico es que no es interno de la empresa, sino que significa que está adquiriendo algo externo de la compañía, ¿no? Es decir, comprándose otra empresa. Si hilamos orgánico con inorgánico en cuanto al despliegue de capital, si nos vamos al crecimiento, el crecimiento orgánico es el resultado de que la empresa tenga un viento de cola en su sector, que las ventas de un año sean mayores a las del año anterior, o el resultado de una inversión orgánica que yo he hecho para crecer el negocio, pues cojo otro local, contrato empleados, cojo un edificio nuevo, cojo elementos de transporte, gano un contrato nuevo con un cliente, pero que lo he hecho de manera interna. Inversión interna orgánica, crecimiento interno, crecimiento orgánico. Así como hablamos del despliegue de capital inorgánico, era el hecho de invertir dinero en activos o empresas externas a mi compañía, es decir, adquiriendo otras empresas, el crecimiento inorgánico, como su propio nombre indica, que están relacionados, es el resultado de ese despliegue de capital inorgánico que yo he hecho al adquirir otra empresa. Si mi empresa facturaba 100 y tengo un crecimiento orgánico 0 y adquiero una compañía que facturaba 20, y el siguiente año voy a hacer unas ventas de 120, de los cuales el 20% de crecimiento que he tenido es en su totalidad inorgánico, porque procede de la compra que yo he hecho. ¿Y qué es todo esto de los múltiplos y del retorno obtenido? Bueno, pues cuando aquí hablamos de que una compañía está, por ejemplo, a 15 veces Free Cash Flow, implica que si la empresa no crece, si la empresa sigue generando el Free Cash Flow, que es para explicar también otra vez este concepto para aquellas personas que no se hayan escuchado el capítulo de explicación de invertir en renta variable, donde explicábamos todo esto de los revenues, las EBITDAs, los EBIT, Free Cash Flow, todos estos conceptos ya en este proceso de construir la casa por los cimientos ya los explicamos en su momento, así que recomiendo a quien quiera más carga específica de conceptos técnicos de renta variable, de valoración de empresas y demás, que se vaya a esos capítulos más divulgativos sobre conceptos, pero por dar unas pinceladas. El Free Cash Flow es la cuenta de la vieja, básicamente el cash que entra limpio ya de polvo y paja en la compañía, descontando todos esos apuntes contables que no suponen una entrada o una salida de caja, ¿no? Es decir, lo que te queda de dinerito contante y sonante sin tener en cuenta todos estos conceptos contables de las amortizaciones, periodificaciones y cuestiones que no tienen que ver tanto con la entrada y salida de cash, que es para dar una idea de cómo está yendo el negocio, pero que no es el contante y sonante. Bueno, a nosotros, a los accionistas, lo que más nos importa es el contante y sonante, ¿no? Por eso hablamos del Free Cash Flow, que es el flujo de caja libre, lo que nos queda a nosotros para remunerar a los accionistas, para amortizar deuda, para acumular en la caja, para desplegar ese capital en adquisiciones, para pagar un dividendo, para todo este tipo de cuestiones que son generadoras de valor para nosotros como accionistas, ¿no? Entonces, el Free Cash Flow, el EV Free Cash Flow, Enterprise Value. El Enterprise Value es lo que capitaliza la compañía, el market cap, número de acciones por el precio de cada acción, el valor en bolsa de la compañía, más el endeudamiento que tenga. Si tiene deuda, pues hay que sumárselo al market cap, porque cuando tú compras una empresa, asumes todos sus compromisos financieros, o sea, pasas a estar más endeudado. Es como que estás pagando un mayor valor por esa compañía. Sin embargo, si la empresa tiene caja neta, me compré una empresa por 100 y resulta que fui allí, no solo no tenía ninguna deuda, sino que tenía 20 de cash. Hombre, es que realmente coges esa caja, descuentas lo que pagaste, te la has comprado por 80, ¿no? Eso reduce el Enterprise Value. Bien, pues Enterprise Value, el valor total de la compañía, incluyendo la deuda, entre el flujo de caja
caja que genera que la compañía cada año. Si ese flujo de caja no crece, si yo pago 15 veces flujo de caja, pues voy a tardar 15 años en recuperar la inversión, ¿de acuerdo? Es decir, oye, yo compré una compañía pues que generaba 100 de flujo de caja libre, de free cash flow cada año, y yo pago por ello 1.500. Oye, a razón de 100 más 100 más 100 hasta llegar a recuperar mis 1.500, que entonces estaré en el punto inicial en el que ya he recuperado lo que yo había puesto y en el año 16 empezaré a ganar, pues lógicamente han transcurrido 15 años. ¿Y qué es el retorno sobre ese capital invertido? Pues la inversa, si tú tardas 15 años en recuperar la inversión, 1 dividido entre 15 es el retorno anual. Es decir, estaríamos obteniendo un 6,6% de retorno anual. Por lo que es lo mismo, esos 1.500 que yo he generado me están generando una renta, por decir así, en forma de free cash flow de 100 cada año, que 100 dividido entre 1.500 que he pagado es el 6,6 periodos, a 6,7% de retorno para mi inversión. Y a base de acumular rentabilidades del 6%, al cabo de 15 años me estaré con el activo ya pagado y el siguiente 6% ya será a beneficio. ¿De acuerdo? Obviamente, aquí, para que el retorno sea más alto, el múltiplo pagado tiene que ser más bajo. Exactamente igual que cuando invertimos en renta variable. Tenemos que encontrar los activos de mayor calidad posible al menor precio posible para que el retorno sea lo más elevado. ¿De acuerdo? Entonces, las empresas que se dedican a adquirir otras empresas, básicamente lo que hacen es eso, buscar compañías que tengan unos buenos perfiles de crecimiento orgánico, que tengan unos buenos márgenes, que sean lo mínimos cíclicas posibles para pagar el menor múltiplo posible. Entonces, al final, ¿cuál va a ser el retorno para el accionista, para nosotros como accionistas dueños de la empresa que se dedica a adquirir otras empresas? Una inversa de los múltiplos que pagan por las compañías adquiridas más los crecimientos orgánicos, ya no inorgánicos porque eso va implícito en el múltiplo que pagas, más los crecimientos orgánicos que tengan las compañías que adquieres. En el mismo ejemplo que poníamos anteriormente, si este señor que había pagado 1.500 por una compañía que generaba 100 cada año estaba obteniendo un retorno por su capital invertido del 6,7%, si resulta que esos flujos de 100 no son de 100 constantes en el tiempo como poníamos en nuestro ejemplo, sino que son de, imaginémonos, 100, 110, 120, 130, 140, es decir, vamos a poner un ejemplo en cifras redondas de una compañía que tenga unos crecimientos orgánicos del 10%. Claro, mi activo, si yo lo compré a 15 veces cuando generaba 100, imaginémonos que a lo largo de los años siguientes, creciendo a un 10% compuesto, llega un momento en el que, en vez de estar generando 100, genera 200 de flujo de caja, porque es un negocio que tiene su crecimiento. Pues podemos verlo de dos maneras. Si genera 200, yo no he pagado 15 veces por ese activo, sino que he pagado 7,5, porque ahora está generando el doble, correcto. Con lo cual, los crecimientos orgánicos abaratan con el paso del tiempo los múltiplos que tú has pagado. O lo que es lo mismo, resulta que dentro de unos años tienes un activo que te costó 1.500, pero ya no te está generando 100, te está generando 200, con lo cual el retorno de tu capital invertido ya no es de un 6,7%, sino que es de un 13%. ¿De acuerdo? Se ha duplicado el retorno. Con lo cual, el resultado para los accionistas de la empresa que se dedica a comprar otras compañías es la suma de la tasa a la que despliega capital la compañía que adquiere a las otras compañías más el crecimiento orgánico, blended o digamos mixto de todos los negocios que adquiere. Sentadas estas bases para saber un poco cómo son las dinámicas de este sector y un poco pues cómo funcionan las métricas de estas compañías en general que adquieren otras compañías, ¿por qué resultan atractivos este tipo de compañías? ¿Por qué a lo largo del tiempo hay tantos casos de estudio? De hecho, hay un libro que se llama The Outsiders que explica un caso del que vamos a hablar ahora específicamente a lo largo de los años de los retornos que obtuvieron, cómo hacían las adquisiciones, cuándo se compra o se vende compañías, porque también hay algunas compañías que se dedican a adquirir que han hecho a lo largo de la historia spin-offs o que han colocado en el mercado algunas de sus filiales. Y todos estos libros que pues un poco de decir, oye, pues quien os hubiese comprado la acción X, Y o Z en el año 85, 20 años después habría multiplicado por 100 veces su capital y demás. Un retorno anual compuesto del 25% durante 30 años. Estas verdaderas barbaridades de lo que es la maravilla del interés compuesto, que aquí también hemos hablado largo y tendido de todo esto del interés compuesto. Bueno, pues esto resulta muy atractivo porque en los casos de éxito, que ahora hablaremos de algunos de ellos, el concepto de bola de nieve, es decir, cuando tú tienes una compañía que está generando unos flujos de caja y tienes la capacidad de reinvertirlos, cuando hablábamos aquí de todo esto del despliegue de capital
capital y de que nos parecen atractivas las empresas que tienen retorno sobre el capital invertido elevado, hablábamos también de que no solo es importante el retorno sobre el capital invertido, sino de qué porcentaje de tu flujo de caja o de tu capital generado por tu propio negocio eres capaz de reinvertir. Entonces, cuando encontramos compañías que no solo son capaces de invertir a tasas altas, sino que pueden reinvertir incluso más del 100% del capital que generan. Un ejemplo, oye, pues mi empresa genera 100 y yo encuentro empresas suficientes para adquirir no solo por valor de 100 cada año, sino que incluso puedo pedir un poquito prestado al banco hasta 120 o 130, con lo cual no solo hago una bola de nieve del 100% de mis flujos, sino que incluso apalanco un poquito esos retornos. Claro, en el ejemplo que hablábamos antes, pues oye, quien está obteniendo un 7% de retorno en las adquisiciones, si puede pedir un poquito de deuda al 2%, el capital desplegado superior al 100% de lo que él genera, estás apalancando esos retornos del 7, porque claro, dices, no, bueno, es que esta adquisición que pagas el 2 y te cuesta el 7, claro, es que tú solo vas a obtener un 5. Sí, pero vas a obtener un 5 de diferencia sobre un capital que tú no tenías. Con lo cual, el retorno apalancado del conjunto ya con un poquito de deuda de los bancos es muy superior al 7%, ¿no? Con lo cual, todo este concepto de la bola de nieve, de los retornos sobre los retornos, si encontramos una empresa que es capaz de comprar barato, imaginémonos una compañía que compra a 7 veces flujo de caja, que es, nosotros tenemos varias en cartera, ¿no? Bueno, pues es que 7 veces, hablábamos antes de 15, que era, no, es que 7 veces es un 13% de retorno sobre el capital invertido. Si tú encuentras una compañía que no solo invierte al 7%, sino que coge un poquito de leverage y ya estarías a lo mejor con apalancando esos retornos en vez de al 13, al 15 o al 16, y además resulta que está en un negocio de nicho con un viento de cola o con cualquier factor estructural que permite que sus filiales crezcan, por poner un ejemplo, a unos orgánicos del 6%, tenemos 13 más el apalancamiento más el orgánico, pues puedes estar haciendo una bola de nieve de más del 20% anual. Y decimos, oye, más del 100% anual, ¿durante cuánto tiempo? Hombre, la clave es encontrar, además, serial acquirers que tengan un océano de adquisiciones por delante, es decir, que estén en un negocio con mucho TAM o mucho, por decir de alguna manera, con muchos objetivos potenciales para que esa bola de nieve se pueda prolongar durante muchos años. Este es el motivo de que resulte tan atractivo todo esto de adquirir otras compañías. Algunos ejemplos de grandes compounders a largo plazo. Y aquí hablaremos habitualmente de varias compañías que tenemos en cartera que se dedican a comprar otras empresas y voy a daros 3 ejemplos a cada cual superior al anterior. Hablamos aquí en numerosas ocasiones de Constellation Software. Digamos que Constellation Software, la compañía de Mark Leonard de software vertical, es una compañía que se dedica a comprar a diferentes negocios de VMS, que es Vertical Market Software, o lo que es lo mismo, un software desarrollado específicamente para una industria en concreto, con unas capacidades muy específicas para esa industria, que no es como un Windows que es horizontal, digamos que se puede utilizar para todas las industrias, el mismo Excel, el mismo PowerPoint, el mismo Windows, paquete ofimático, lo que sea, sino que es algo adaptado a tu industria en particular, que es complejo cambiarlo, que llevas muchos años trabajando con un sistema, con tus métricas específicas de tu negocio, un software muy adaptado a tu día a día, a tus operaciones, a tus empleados, a tu tipología de clientes, a tu tipología de producto o servicio, que es complicado cambiarte y que pues tiene unas dinámicas, un switching cost o un coste de cambio importante y por lo cual un pricing power, un poder de fijación de precios a lo largo del tiempo bastante relevante para el proveedor de ese software, que puede ir poquito a poco incrementando el cobro de la licencia anual, que además suelen ser negocios en los que un porcentaje importante de los ingresos es recurrente. Bien, pues Mark Leonard, desde mediados del año 2006 hasta la actualidad, ha multiplicado el dinero de sus accionistas por más de 120 veces, o lo que sería lo mismo una rentabilidad del 12.200% en un plazo de tiempo inferior a 17 años, que es un rendimiento anual compuesto, una bola de nieve de intereses sobre intereses superior al 33% anual. Esto, por supuesto, implicaría que no solo Mark Leonard y muchos de sus socios empleados, sino que cualquier inversor que hubiese confiado en Mark en el momento en el que Constellation Software sale a bolsa, con una cantidad bastante moderada como $10.000, a día de hoy sería millonario, tendría más de $1.200.000 canadienses invertidos en la compañía, simplemente haciendo buy and hold, comprando y manteniendo las acciones. En el caso de Constellation, además, la rentabilidad por acción, el retorno o el número de veces que se han multiplicado las acciones coincide exactamente con el número de veces que se ha multiplicado la capitalización bursátil de la compañía, y esto es un matiz importante. ¿Por qué no siempre tiene que coincidir? En el caso de Constellation coincide exactamente porque el número de acciones en circulación
circulación que existen hoy es exactamente el mismo número de acciones en circulación que existía en el año que la listaron. Con lo cual, esas 120 veces que ha multiplicado el dinero Mark Leonard por sus accionistas, o lo que es lo mismo, esas 120 veces por las que se ha multiplicado el precio de la acción de Constellation, desde los $20 canadienses hasta más de $2.400 canadienses que están hoy, coincide exactamente con que la capitalización bursátil de Constellation Software ha pasado de unos $400 millones canadienses a los más de $50.000 millones canadienses en el día de hoy. Saltamos el charco y nos venimos más cerquita para que veáis que no solo en software vertical se pueden hacer bolas de nieve. Nosotros tenemos una compañía en cartera que se llama Just Scientific, que es bastante más pequeñita que nuestro GOAT o nuestro outsider, en este caso GOAT, de Great of All Times. Hablamos aquí de los cabras o los mejores de todos los tiempos, como se les llama en inglés, los GOATs. Hay varios GOATs, no se puede decir que sea solo uno. Hablamos de Warren Buffett, hablamos de Mark Leonard y, por supuesto, en este caso tenemos que hablar de David Ficurel, que es nuestro empresario en el sector de instrumental científico, que en Reino Unido lista una compañía por 2 millones de libras en el año 2003 y a día de hoy capitaliza cerca de 600 millones de libras. Y diréis, bueno, pues esto es una bola de nieve de por 300, ¿no? 300 veces el dinero, de 2 a 600 ha multiplicado por 300 veces. No es exactamente así y ahora hablaremos del caso tan particular y la importancia que tiene la dilución o el número de acciones en circulación, porque al contrario de lo que sucedió con Constellation Software, David Ficurel, para ganar escala en sus primeros años, sí que utilizó su acción como moneda de cambio para ganar un poco de masa crítica en sus primeras adquisiciones y luego en las recientes utiliza un poquito de acciones, pero muy poquito con respecto a lo que es la reinversión propia de sus flujos y el endeudamiento, de lo que hablaremos después, con lo cual las acciones en circulación no son los mismos 2 millones de acciones que circulaban entonces en 2003 a 1 libra por acción que las emitió, sino que en el día de hoy el número de acciones en circulación se ha multiplicado por 3, que es una tasa de crecimiento compuesta de las acciones de un 5 o 6% anual durante los últimos 20 años, en un periodo en el que el capital se ha multiplicado por 300 veces, que es una tasa compuesta superior en 20 años al 30-32%, con lo cual en neto para los accionistas, y de aquí la diferencia de emitir acciones o no emitirlas, el rendimiento neto de la acción de Just Scientific ha pasado de 1 libra a 86 libras que está hoy, es un rendimiento compuesto de más del 25% ya neto de la dilución. Es decir, 10.000 euros invertidos en Just Scientific en el año 2003 cuando David Ficurel decide listarla, serían 860.000 euros a día de hoy. Y por supuesto, al igual que pasa en el deporte, que siempre hay alguien mejor, salvo que seas el mejor del mundo en tu especialidad, siempre hay alguien que ha entrenado más horas o siempre hay alguien que no solo ha entrenado más horas, sino que tiene más talento o que tiene unas circunstancias particulares y familiares que le permiten entrenar más o hacerlo mejor, o tiene un entrenador, siempre hay alguien que supera a los que teóricamente son tu referencia y parecen que son los mejores. Esos miran todavía a alguien que es todavía mejor, ¿no? Y en el caso de Constellation Software o Mark Leonard, que es un poco el paradigma de interés compuesto o de bola de nieve al otro lado del charco, concretamente en Canadá, pues a este lado del charco tenemos incluso a grandes asignadores de capital que han superado a Mark Leonard a lo largo de los años. Concretamente en el mismo sector que Mark Leonard, en software vertical, tenemos una compañía en el norte de Europa que se llama Vitec Software, que es una compañía también que se dedica a hacer M&A, fundada ya en los años 70 y 80 por sus dos socios fundadores, que actualmente uno de ellos continúa siendo el chairman de la compañía, que se dieron cuenta que en cuestiones relacionadas con las comunidades de vecinos y la energía había una laguna en cuanto a los software que se dedicasen a gestionar todo este tipo de temas energéticos, y empezaron a crecer en un mix que es un poquito diferente a Constellation. Aquí ya tenemos más inversión orgánica y un poquito más de inversión en desarrollo interno del software y también muchas adquisiciones. Pues Vitec Software, desde el año que yo tengo datos, porque la listaron en el 98 en un mercado alternativo en el que es ahora a día de hoy el North Stockholm, o sea, el mercado de Suecia, pero el alternativo como lo que sería aquí el BM Growth, pero el mercado de crecimiento que se llama Nasdaq North. Bueno, pues en ese listado del año 98 todavía no tengo datos, pero a partir del año 2003, que es cuando figuran los datos, las acciones de Vitec Software estaban listadas a 2 coronas suecas, y a día de hoy, pues coincide de 2003 a 2023, 20 años, las acciones de Vitec están a 500 coronas suecas por acción, es decir, una multiplicación del capital o un multibagger de
250 veces. Y esto hablamos ya diluido porque estamos hablando ya de métricas por acción. Esto es lo que vendría a ser un retorno anual compuesto muy similar al de Constellation Software, de en torno al 32%, con la única salvedad, y diréis, oye, si es muy parecido el retorno, ¿cómo es posible que Vitec haya multiplicado por 250 frente a 120 veces que decías en el caso de Constellation? Es el doble de retorno. El doble de retorno en conjunto, o sea, en total acumulado desde el inicio. El anual es muy similar. Pues por el simple hecho de que lleva Vitec unos cuantos añitos más, a retornos del 30% anual compuesto, solo con que en vez de empezar en 2005-2006 hayas empezado en 2002-2003, esos 3 años implica que tú has vuelto a duplicar tu capital, con lo cual para los accionistas iniciales esa es la única diferencia entre haber multiplicado por 120 y haber multiplicado por 250 veces, que Vitec empezó unos años antes. De ahí, y aquí en este ejemplo ya voy un poco a todo esto del interés compuesto de cómo se multiplican los retornos en los años siguientes, es decir, cuando va pasando el tiempo sobre tu capital inicial, un retorno adicional cuando empieza a ser exponencial, a verticalizarse la curva, cada vez que tú consigues duplicar el capital en los últimos años, con respecto a tu capital inicial estás multiplicando varias veces el capital. De ahí esta clave de por qué es tan atractivo todo esto de los serial acquirers y de las bolas de nieve. Ahora que ya hemos hecho una introducción básica de conceptos y dado algunos ejemplos para mostrar por qué es tan atractivo todo esto de los serial acquirers y de las bolas de nieve a largo plazo, vamos a irnos todavía un poquito más atrás de Constellation Software y Vitec para encontrarnos con los verdaderos padres de todo esto del M&A en serio, de las adquisiciones seriales, tanto en Estados Unidos como en Suecia. Si nos vamos a Estados Unidos nos encontramos con que un tal Henry Singleton, a través de su compañía Teledyne Technology, ya en los años 60 y 70 había hecho una maravillosa bola de nieve, y no solo mediante la adquisición de empresas. Digamos que Teledyne, que es uno de los ejemplos míticos que se ponen siempre de serial acquirers y que además es uno de los casos que se comenta, el de Singleton en el libro de The Outsiders, y que Warren Buffett y lo ha comentado en numerosas ocasiones, y Mark Leonard también cuando se refiere a los HPCs, los High Performance Conglomerates, que ahora a día de hoy con Constellation, con todo esto de los spin-offs que está buscando un poco convertir Constellation, que ya tiene una escala muy muy grande, en un conglomerado de alto rendimiento de este tipo. Pues ha mencionado en diversas ocasiones el periodo de capital compuesto tan grande que había producido Henry Singleton. Pues en los años 60 o 70 digamos que tuvo dos fases diferentes, en las que en una primera fase a través de Teledyne se dedicó a adquirir muchísimas compañías. En una década me parece que adquirió unas 150 empresas diferentes, pero eso lo hacía cuando en los años 60 su compañía estaba cotizando a múltiplos muy altos. Hablaremos después un poco de todo esto del arbitraje de múltiplo, pero al final utilizaba su acción como moneda de cambio para comprar empresas mucho más baratas de lo que cotizaba ella, pagando una compañía que cotiza 15 veces, pues me compro otra que cotiza 5, como que mi moneda de cambio la utilizo para utilizarla como un poder de negociación relevante para comprar empresas que están cotizando más baratas. Pero también tuvo la sabiduría, un poco el conocimiento de despliegue de capital. Ya estamos hablando de personas que hacían este tipo de cosas hace 50 o 60 años, por eso cuando a día de hoy le dices a una empresa, oye, es que tu acción está barata, no compres otras compañías, compra tu propia empresa. Oye, que tu acción está cara, a lo mejor ahora sí que puedes hacer adquisiciones. Claro, pues que Henry Singleton en los años 60 se dedicó a comprar muchísimas compañías que estaban más baratas que su propia acción, pero es que a continuación en los años 70 vino un crack bursátil que su acción se la mandaron a múltiplos inferiores a 10 veces, es decir, su acción cayó de unos $40 por acción a en torno a $7-8 por acción, la tiraron un 70 y pico %, consideró que su acción era la opción más barata posible que había encima de la mesa, y a lo largo de los años, con diferentes tender offers, incluso en muchas ocasiones comprando su acción por encima del precio de mercado, que podría parecer una barbaridad, ¿no? Es decir, oye, tu acción está a $8, ¿por qué estás recomprando paquetes accionistas a 12? Pues porque pienso que el valor intrínseco es muy superior a 12. Y en ese momento probablemente sería una decisión discutible, ¿no? Oye, tu acción está en el mercado a 8, ¿qué haces sobrepagando y pagándola a 12? Bueno, pues porque a lo largo de los años su acción se fue como a 400. Es decir, de hecho, bueno, pues no es comparable con la Teledyne que cotiza a día de hoy, porque hubo muchos procesos de reestructuración, vendieron muchas compañías y demás, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que él primero compraba compañías cuando su acción estaba muy fuerte, y después se dedicó a comprar su propia acción con el cash que generaba su empresa cuando su acción estaba muy débil, retirando hasta el 90% de las acciones en circulación cuando estaban muy baratas. Esto produjo un retorno anual compuesto durante periodos muy largos superiores al 20%
20% para sus accionistas, una enorme bola de nieve. Si nos venimos a Europa, nos encontramos que en Suecia se suele decir, oye, ¿por qué hay tantas compounders en Suecia? ¿Por qué hay tantas bolas de nieve o tantas compañías que se dedican a adquirir otras empresas? Bueno, pues en Suecia hay un factor cultural que viene ya de dos ingenieros suecos que se llaman Bergman y Beving, que en una compañía de herramientas industriales fundada en un maravilloso año como 1906, en el que solo se pueden fundar cosas tan maravillosas como el Real Club Deportivo de La Coruña o la Estrella Galicia y Hijos de Rivera y todas sus generaciones posteriores que producen Estrella Galicia, o una de las madres del compounding en Suecia como Bergman y Beving, fueron todas las tres instituciones fundadas en 1906, pues ya durante varias décadas se dedicaron tanto a través de inversión orgánica sacando filiales nuevas o marcas nuevas de herramientas industriales como adquiriendo a múltiples negocios de la competencia o divisiones verticales que les parecían atractivos a montar una maravillosa compounder que a lo largo de los años fue creciendo y posteriormente, ya no hablamos ya de Bergman y Beving porque fue prácticamente 100 años después, en el año 2001 el grupo Bergman y Beving Tools se divide en dos filiales que la saca a cotizar, que son Addtech y Lagercrantz, que son dos compañías que cotizan a día de hoy en Suecia, que son un poco el origen de que en los últimos 20 años hayan surgido tantas compañías compounders en Suecia. Si hablamos de estas dos filiales del grupo Bergman y Beving, fundado en 1906, que se listan en el año 2001 a través de una spin-off, Addtech es una compañía que cotiza a día de hoy en Suecia, que durante los últimos 20 años, desde que la listaron, ha compuesto el capital por 35 veces, es decir, un 22% anual compuesto. Y si nos vamos a la otra compañía que listaron en aquel momento, que es Lagercrantz, que es otro conglomerado industrial con diferentes nichos de herramientas, de componentes electrónicos y demás, en un poquito componentes bastante de nicho con valor añadido alto y márgenes buenos, que también la listaron en aquel momento, el compuesto es todavía superior, o sea, ha multiplicado el capital desde que Bergman y Beving hizo el spin-off de Lagercrantz por 54 veces, o sea, un 25% anual compuesto. De ahí que en los últimos años pues hay diferentes empresarios que han intentado imitar esa estrategia de crecer a través de adquisiciones en Suecia y que haya un componente cultural muy relevante de crecer mediante adquisiciones y de serial acquirers en Suecia. Pues tenemos Livco, Instalco, Fasadgruppen, AddLife, muchas compañías que se han dedicado a esto, ¿no? Y diréis, bueno, ¿y siempre es rentable esto de hacer adquisiciones? ¿Por qué no se dedican, si es tan rentable y puedes hacer una bola de nieve, por qué no todas las compañías hacen adquisiciones? Pues bien, no solo no es que siempre no sea rentable, sino que la gran mayoría de las veces no es rentable. Hay diferentes estudios de diferentes casas de análisis, consultoras, McKinsey, bueno, podéis buscar diferentes análisis, pero en general, de la gran cantidad de dinero que se dedica cada año a adquisiciones, se estima que hay como unos 2 trillones anuales en adquisiciones de otras compañías, de empresas que compran otras empresas. Entre un 70 y 90% de las adquisiciones que se realicen cada año terminan destruyendo valor o son fracasos, por decirlo así. ¿Y por qué esto es así y al mismo tiempo os digo que resulta tan interesante lo de hacer adquisiciones? Porque la gran mayoría de operaciones que fracasan de M&A, Mergers and Acquisitions, o sea, fusiones y adquisiciones, todo el tipo de operaciones corporativas en las que una empresa se fusiona con otra o adquiere a otra, entre el 70 y 90% de las operaciones fracasan porque son hechas por empresas que adquieren a un competidor y que enganchan a los accionistas diciéndoles un poco las sinergias que va a haber, intentan integrar a la empresa dentro de su propia compañía, intentando fusionar dos culturas que no tienen por qué ser iguales, intentan buscar el argumento de la adquisición a través del ahorrar costes, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, nosotros aquí lo que estamos hablando son de empresas que su foco principal es ser especialistas en comprar otras compañías, no una empresa que coyunturalmente decide comprarse a otra empresa y que no tiene esa especialización en comprar compañías cuya actividad principal no es esa, con lo cual no está especializado y el número de errores que puede cometer al intentar integrar esa compañía es muy superior. Pues por eso, por una razón tan simple como que la gran mayoría de fusiones y adquisiciones fracasan, no es tan fácil y no todas las empresas deberían dedicarse a esto, ¿no? Entonces, ¿por qué fracasan muchas de las adquisiciones que se hacen? Bueno, en primer lugar, por la complejidad en la integración. Dos empresas diferentes, con unas instalaciones diferentes, con una cultura, con unos empleados, con unos clientes, puede haber solapamiento de clientes, puede haber conflictos de intereses en el que cada parte tira hacia un lado, puede haber unos vendedores que lo que quieran es monetizar sus acciones, te entrego ahí mi compañía y yo me voy con el dinero y me desvinculo completamente de la empresa y yo era el que tenía la experiencia para gestionar ese negocio, con lo cual ahora tú te quedas con esa
ese negocio pero no tienes esa experiencia. Oye, pues esa alineación de intereses, que haya una persona, que haya una continuidad, que haya alguien empujando, tirando del carro, ganando nuevos contratos, yendo a buscar nuevos clientes, que cuando surja un problema sepa cómo resolverlo, que se mantenga esa alineación de intereses es muy importante, ¿no? Y en cuanto a la integración, oye, ¿qué es esto de las estructuras descentralizadas? Muchos de los serial acquirers mantienen una estructura descentralizada que se llama, oye, no centralizo, Constellation se compra una compañía que hace adquisiciones, no la integra dentro de la propia Constellation, sino que deja a los empresarios que sigan funcionando como ellos funcionaban. Ellos son los que mejor conocen a su negocio, son los que mejor conocen a sus clientes y a sus proveedores, y les dejan trabajar tranquilamente, les dejan seguir creciendo, los dejan incentivados porque pueden seguir creciendo pero con una estabilidad financiera mayor, pueden convertir en líquida su participación en algunos casos pues porque se convierten en accionistas de la empresa resultante. Pero esta estructura descentralizada es muy importante para que tú mantengas tu marca, mantengas tu propiedad, el negocio que fundaste, sigas sintiéndote identificado con que sigue vivo, con que lo sigues haciendo crecer, que formas parte de un conjunto más grande, pero que tú tienes una identidad, una cultura, unos empleados y sigues trabajando y tirando del carro para que siga creciendo. Esta clave de las estructuras descentralizadas es muy relevante porque hay múltiples casos de compañías que intentan adquirir a otras empresas y que las intentan integrar, que intentan quitarle la marca, ponerle el mismo nombre, integrar todos sus empleados, sus activos, sus clientes dentro de una estructura centralizada en la que se pierde toda esa identidad y esa independencia y surgen muchos problemas. Entonces, ¿cuáles son los distintos enfoques a la hora de adquirir empresas? ¿Por qué 2 más 2 no tiene por qué sumar 4? ¿Por qué aquí al comprar una empresa? Porque yo siempre pienso, oye, ¿qué valor tiene que una empresa compre a otras compañías y que las mantiene descentralizadas? ¿Por qué una empresa de zapatos, una empresa de sillas y una empresa de helados juntas van a valer más? Sí, no hay ninguna sinergia aquí, o sea, no me voy a ahorrar dinero en la piel de los zapatos porque la otra empresa lo que tiene que cobrar es madera y clavos para hacer sus mesas y la otra más tiene que comprar nata y almendra y galleta para sus helados, con lo cual no me voy a ahorrar costes, no tengo empleados duplicados porque cada uno hace una cosa. Oye, ¿cuáles son las sinergias? ¿Cuál es el ahorro en costes en las compras? ¿Cuáles los servicios centrales que se escalan? Entonces, ¿cuáles son los diferentes enfoques? Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de economías de escala, ¿qué es esto de las economías de escala? Oye, si yo tengo un director financiero y la empresa a la que voy a comprar tiene otro director financiero, a lo mejor con un director financiero se pueden llevar las dos. Oye, si yo tengo un departamento de compras, un departamento de marketing, un departamento legal, bueno, pues parece que a lo mejor hay algunos costes que podemos escalarlos. Esto de escalar costes es repartir costes centrales entre más número de ingresos, o lo que sería lo mismo, oye, pues hay algunos costes variables que no puedo ahorrármelos porque a más actividad necesito incurrir en más costes, pero puedo intentar que haya algunos costes fijos que los repartamos entre más número de facturación, más número de clientes, más número de empleados, o lo que es lo mismo. Oye, que por cada euro que facture la empresa resultante, si yo me quito costes, y esto sí que son claramente el concepto de sinergias, ¿no? Que elimino costes fijos, pues parece que la empresa resultante puede tener unos márgenes superiores a las dos empresas por separado, ¿no? Porque hay algunos costes que se reparten. Bien, centralización de las compras. Oye, pues en el caso de Instalco, por ejemplo, que es una empresa de instalaciones eléctricas. Oye, si un instalador eléctrico pequeñito del norte de Suecia que factura 5 millones de coronas suecas, que son 500.000 euros al cambio, tiene que comprar los enchufes, el cobre, las placas para el edificio, todas las instalaciones, plomerías, lo que sea, y tiene unas ventas de 500.000 euros al año, lógicamente cuando va a ir a sus proveedores a hacer los pedidos, va a tener menos poder de negociación que si Instalco va con sus 120 compañías y hace pedidos por 500 millones de coronas suecas, ¿no? Que la Instalco las hace todavía superiores, ¿no? Pero por poner un ejemplo, si haces unas compras por 100, tu poder de negociación en las compras es muy superior, con lo cual vas a poder conseguir precios más bajos. Y luego eres tú el que centralizas esas compras y repartes a tus diferentes filiales esos productos comprados aún. Con lo cual, más compañías juntas obtienen un margen superior, porque los elementos que necesitas para esas instalaciones los estás comprando más bajos. Oye, pues aunque mantenga una estructura descentralizada, en el caso de Vitec, por ejemplo, pues oye, puedes darle unas directrices o puedes tener unas capacidades centrales para ayudar tus filiales a un plan de crecimiento, puedes darle un servicio de soporte financiero, de facturas, un ERP, un sistema informático, mejorar sus procesos para que tú, como compañía muy pequeñita, no tenías la capacidad para invertir en un sistema informático, en un plan de marketing, en captación de clientes, pues oye, como una empresa más grande, yo puedo conseguir que tus crecimientos orgánicos mejoren porque te hago más eficiente, agilizo
tus procesos, te doy cursos de formación para que mejores tus habilidades de ventas, puedo invertir en que tú desarrolles tu software internamente para que puedas acceder a nuevas capacidades y a nuevos clientes. Pues son diferentes enfoques en los que aquí, englobándolos todos juntos, lo que tenemos que intentar buscar sean compañías en las que la suma sea mayor que las partes, porque si nosotros al final somos un mero agregador en los que no obtenemos ningún valor añadido por el hecho de englobar empresas bajo un mismo paraguas, ¿cuál es la generación de valor ahí? ¿De acuerdo? Es decir, no solo tenemos que intentar hacer una bola de nieve reinvirtiendo flujos, me compro otra empresa, me compro otra más, sino que el hecho de hacer esa adquisición o de comprar una empresa haga que 2 más 2 no sean 4, sino que sea un número superior a 4, que la suma sea superior a las partes. ¿Y cuáles son los focos de riesgo en los adquirientes en serie? ¿Por qué hay veces que hay trampas de valor o por qué hay veces que estos adquirientes en serie salen tan mal? Bueno, ¿qué debemos evitar aquí? Para intentar dar un poco unas pinceladas de por qué existe riesgo a la hora de hacer adquisiciones, imaginémonos que yo tengo un negocio que factura 100 y que tiene unos márgenes reguleros y que, bueno, pues está un poco de capa caída, pero voy a intentar atraer accionistas y voy a intentar que mi compañía vaya bien. Bueno, pues hablo con mi vecino que tiene otra empresa que factura 100 y le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dar la mitad de las acciones de mi compañía. Además voy a pedir un crédito para pagarte. Oye, pues yo estoy capitalizando 100 millones y facturo, genero unos beneficios de 20, pues yo estoy cotizando a 5 veces beneficios, ¿no? Porque soy una empresa bastante pobre, que pues crezco muy poquito y tengo unos márgenes reguleros. Entonces voy y te digo, oye, pues tú que tienes una empresa que facturas lo mismo que yo y tienes unos beneficios de 20 y tal, pero que, pues oye, tienen un poquito de mejores crecimientos, un poquito de mejores márgenes y tal, pues oye, te voy a pagar por tu negocio, te voy a pagar, en vez de 5 que cotizo yo, te voy a pagar 10 veces, que es el doble, ¿no? Bien, bueno, pues ya tú, si me quieres pagar más alto, pues obviamente yo te voy a vender mi empresa. ¿Y cómo me vas a pagar? Bueno, pues te voy a pagar la mitad con deuda y la mitad con acciones. Voy a ir al banco a pedir un crédito y voy a emitir tantas acciones en circulación como tengo yo, porque tengo que pagar el doble por ti de lo que cotizo yo, con lo cual tengo que emitir la mitad en acciones y la mitad en deuda. Bien, resulta que en las siguientes presentaciones de resultados, esta compañía no va a hacer mención a que tiene el doble de acciones en circulación y un montón de deuda que antes no tenía, y va a presentar una compañía con una facturación del doble y probablemente de un EBIT o un free cash flow de más del doble, porque está comprando una compañía que tenía márgenes superiores. Con lo cual, en las presentaciones puede poner unas gráficas como un misil, como un rocket, o sea, como si unos crecimientos astronómicos sin haber puesto nada. Es decir, no ha invertido ningunos flujos internos, lo que ha hecho es ir a pedir un crédito al banco y ha emitido acciones, y la realidad es que esta compañía, para los accionistas originales de sus acciones, están viendo como esos beneficios son del doble, pero que se están repartiendo por el doble de acciones, o sea que ellos se han quedado en métricas diluidas por acción exactamente igual, y que además tienen un montón de deuda que antes no tenía. ¿Por qué? Porque este genio de las finanzas ha decidido diluir a los accionistas emitiendo un 50% de acciones de la compañía resultante y además pagar con deuda, pagando el doble por la empresa adquirida que lo que cotizaba la empresa original. Este es un caso muy básico para simplificar por qué pueden presentar datos de crecimientos muy fuertes compañías que hacen M&A y que tienen una serie de artimañas contables en la amortización de los intangibles, en los márgenes para darte el dato de crecimiento orgánico o el dato de mejora de márgenes o deterioro de márgenes en función de si la empresa que estoy adquiriendo tiene márgenes más altos o más bajos, la deuda, las acciones diluidas, si pago con acciones o solo reinvierto flujos. Es complejo todo esto, pero nosotros debemos saber calcular en métricas diluidas por acción y sobre todo intentar buscar compañías pues que diluyan poco. Ahí teníamos el caso de Just Scientific, que de un 30 y pico pasaba a un 25 solo por el hecho de que tuvo que emitir algunas acciones en la fase inicial del compound y la diferencia tan grande en los retornos a largo plazo que esto supone. Pues cuál es la generación de valor intrínseca que se está produciendo para el accionista, más allá de que emitas acciones para pagar, ¿no? Es decir, que está bien que en muchos casos no endeudarse demasiado y que en las fases iniciales pues no solo tienes tus flujos para reinvertir, pero que en plazos largos, y Warren Buffett siempre lo dice, que si en vez de comprarse a la casa hubiese invertido en su propio negocio, en vez de pagar una adquisición que hizo hace 30 años con un poquitas de acciones, cuando las acciones se multiplican a lo largo del tiempo, una adquisición que en ese momento parece una ganga y que la estás comprando barata, si le pagas con tus propias acciones y tu acción hace un compound brutal a lo largo del tiempo, una adquisición que parecía barata puede terminar siendo muy cara.
Entonces debemos evitar los adquirientes en serie que diluyen demasiado, debemos evitar por supuesto los adquirientes en serie que sean demasiado cañeros con el apalancamiento, porque cuando vienen mal dadas puedes terminar teniendo problemas de financiación y problemas de balance muy serios, con lo cual dedícate a reinvertir tus propios flujos. Si quieres meter un poquito de leverage porque puedes reinvertir un poquito más que el 100% de tus flujos, pues estupendo. Y sobre todo también nos suele gustar los adquirientes en serie que son oportunistas en cuanto a que, oye, en el caso de Jazz Scientific ha habido varias veces en los que en su historia no ha encontrado durante un año y pico, no ha encontrado ninguna adquisición y simplemente se ha dedicado a acumular cash, a reducir un poquito el leverage de las últimas adquisiciones que había hecho, y a lo mejor de repente viene un 2022 o viene un 2020, un COVID, lo que sea, viene un año malo y toda esa pólvora que estuviste acumulando durante las épocas en las que los múltiplos estaban altos, pues a lo mejor puedes desplegarlas todas de golpe a un múltiplo mucho más bajo. Entonces, no sobrepagar por las adquisiciones, lo que hablamos al principio de el retorno que tú obtienes por esas adquisiciones que haces. El ser oportunista y marcarte un hurdle rate o una tasa de retorno que tienes que obtener por tu capital desplegado y no bajarte de ahí a lo largo del tiempo y ser muy disciplinado es muy importante. Y lo que no buscamos es precisamente lo contrario, los asignadores de capital poco disciplinados que cuando el mercado está muy caliente hacen muchísimas adquisiciones, que cuando el mercado vuelve atrás y se enfría y hay muchos candidatos para adquirir a buen precio, tú ya tienes el balance muy apalancado y no puedes hacer adquisiciones, o precisamente es cuando menos adquisiciones haces o menos recompras de tus acciones propias porque te atenazas o estás asustado y piensas que pueden venir mal dadas. No, buscamos pensadores pues que sean flexibles pero que se mantengan muy fríos a la hora de asignar capital y que sepan cuáles son las prioridades encima de la mesa sobre recomprar tu propia acción o adquirir otros competidores o ahora cojo endeudamiento, y jugar con esas diferentes fórmulas para adquirir empresas que tienen los serial acquirers, que básicamente pues es la reinversión interna, el endeudamiento y las ampliaciones de capital. Y sobre las ampliaciones de capital quería explicar aquí un término y un poco el porqué del peligro de este término. Quería contaros un poco el tema del arbitraje de múltiplo que hablábamos de Henry Singleton y de Teledyne al principio. El multiple arbitrage o el arbitraje de múltiplo básicamente viene siendo cuando una compañía cotiza mucho más cara que las compañías que tiene como objetivo adquirir. Imaginémonos, una compañía está a 20 veces flujo de caja. Esa compañía puede emitir acciones, puede ir al mercado y decirle, oye, hago una ampliación de capital a 20 veces flujo de caja, me dais dinero, su coste de capital, la inversa de 20 veces el coste del equity sería 1 entre 20, un 5%, y la deuda, pues imaginaros que le cuesta el 10. La mitad de deuda, la mitad de equity, pues el punto medio entre 10 y 5, su coste de capital es del 7,5%. Bien, imaginémonos que tiene la tentación de comprarse una empresa en la que, pues oye, está cotizando pues a 10, como es privada, no es líquida porque es una inversión pues que no cotiza en bolsa y demás, pues en vez de a 20 veces que cotiza su comparable en el mercado y es más pequeñita y tal, pues cotiza a 10 veces flujo de caja. Joder, 10 veces flujo de caja, imaginémonos, para hacerlo sencillo, crecimiento orgánico 0. Oye, pues para desplegar capital al 10%, como la deuda me cuesta el 10, pues oye, si la pago con deuda no obtengo rentabilidad. Claro, pero es que tu equity está a 20 veces, o sea, tu equity, tus acciones te cuestan el 5%. Ah, pues esto genera valor si lo pago todo con acciones, que es mi coste de capital más bajo, ¿no? Bien, pues entonces cojo y le hago una emisión de capital en el mercado a 20 veces o le pago a estos señores que me venden su compañía a 10 pagando a 20 veces, ¿no? O sea, tengo la tentación de diluir mucho a mis accionistas pagando con mi fuente de capital más baja y, lógicamente, pues imaginémonos, oye, si yo tengo una empresa que está generando 100 de bit y me compro una compañía que genera 10, pues como yo cotizo a 20 veces, es decir, 100 de bit a 20 veces, yo cotizo a 2000, cuando compre esta compañía que me está generando 10 nuevos, pues paso a ser una compañía que voy a generar de bit en vez de 100, 110. Esos 10 que estoy adquiriendo, como mi mercado los paga 20 veces, suponen una adición a mi capital de 10 por 20 veces que yo cotizo de 200, es decir, estoy incrementando mi valor en un 10% que estoy adquiriendo a 20 veces de paso de 2.000 a 2.200, y yo cuánto necesito diluir para comprarme una compañía que genera 10 si está cotizando en el mercado o como no cotiza pero me la compro en el mercado privado a solo 10 veces. Pues 10 por 10 que estoy adquiriendo, 100. Necesito diluir a mis accionistas solo en 100. Oh, arte de magia. Diluyo en 100 y mi capitalización pasa a crecer en 200. Estoy generando valor de la nada. ¿Qué tentación tan buena tengo de comprar compañías que cotizan baratas en un mercado privado, pagando con mi acción, haciendo arbitraje de múltiplo, porque emito acciones a 20 veces y las utilizo para comprar negocios que cotizan a solo 10?
Con lo cual, esto es infinito porque pagando con papelitos puedo indefinidamente generar valor. Esto es una trampa absoluta a lo largo del tiempo porque si tú te dedicas a comprar negocios pagando con tu acción, utilizando tu acción como moneda de cambio, aprovechándote del hecho de que tú cotizas más alto que esas empresas que adquieres, hablábamos antes de la enorme dilución a lo largo de los tiempos y del enorme patacojo o de la enorme problemática que supone para los accionistas, que es ir siempre con la zancadilla de la dilución a lo largo del tiempo y de cómo deteriora los retornos a lo largo del tiempo el pagar con acciones. Y entonces aquí llega un momento en el que el mercado va a decir, oye, si tú estás comprando compañías a 10 veces, aprovechándote de que tu acción está a 20, eventualmente tu acción también estará a 10. Porque si tú pagas por esas compañías 10 veces y estás diciéndole al mercado que es tu negocio, tus flujos de caja, los de las empresas comparables que tú adquieres, indefinidamente los estás pagando a 10 veces, tu compañía no vale 20 veces, vale 10. Y si tu compañía vale 10, ¿qué va a pasar? Cuando el mercado tarde o temprano vea que con ese proceso de dilución estás frenando los retornos, estás destruyendo valor, básicamente estás utilizando tu fuente de capital más baja, lo que va a hacer es que te va a aumentar el coste de capital o reducir el múltiplo, a lo mejor no a 10, sino a 8, o a 7, o a 6. Y cuando suceda eso, resulte que tu coste de capital aumente o suban los tipos de interés en el mercado y tu fuente de financiación no sea tan baja, tu generación de valor va a desaparecer, porque tú ya vas a tener una acción cotizando a 10 veces o menos, y entonces ese arte de magia de poder adquirir a compañías que cotizan un múltiplo más alto que tú como matriz o tú como compañía emisora de acciones, ya no existe esa generación de valor, con lo cual era una falacia lo de que la generación de valor que estabas haciendo comprando con este arbitraje de múltiplo. Con lo cual os invitaría a evitar a compañías que hagan arbitraje de múltiplo a lo largo del tiempo. Intentaría buscar siempre compañías que reinviertan sus flujos, que sean muy disciplinados en los múltiplos que pagan, que busquen negocios que tengan buenos márgenes, poca ciclicidad y buenos crecimientos orgánicos a lo largo del tiempo, porque estos crecimientos orgánicos se suman encima de la tasa a la que despliegues capital y es una inyección en vena en los retornos de la compañía que adquiere. E intentaría evitar compañías que sistemáticamente hagan arbitraje de múltiplo, compañías que no tengan unos patrones muy claros y una disciplina absoluta en su proceso de fusiones y adquisiciones, y sobre todo intentaría evitar compañías que sean muy agresivas con el endeudamiento, porque eventualmente vendrán mal dadas y podrás pasar por apuros. Con este mensaje terminamos el capítulo de hoy, que como os he dicho al principio probablemente sea el primero de una serie de serial acquirers o de empresas adquirientes en serie que compran otras compañías, y hablaremos de casos específicos en el futuro. Espero que os haya resultado interesante. Aprovecho para deciros que podéis interactuar con nosotros más de lo que se podía hasta el momento a través de Spotify. Ahora han abierto una nueva línea de comentarios que ya tardaban en poner, como pasa en YouTube o pasa en iVoox, que podéis ponernos comentarios sobre el episodio de hoy, si os ha gustado, si os gustaría que publicásemos más como este, etcétera, etcétera, ¿no? Pues hay una nueva línea para interactuar ahí. Os invito también a que nos sigáis en Spotify para que os nos integréis en vuestra rutina semanal y que no os perdáis ningún episodio. Y por supuesto, dado que no tenemos ningún patrocinador, no hacemos ningún anuncio y previsiblemente nunca vamos a hacerlo, ni vamos a tener patrocinador, y nuestro único objetivo es la divulgación de cultura financiera y de todo esto de la inversión, y que más gente se aproxime a nosotros, a nuestro modelo independiente de intentar generar interés compuesto para nuestros partícipes. Por favor, lo único que os pedimos es que lo compartáis, que nos valoréis con 5 estrellas en Spotify y que nos ayudéis a que este podcast siga creciendo con el paso del tiempo. Sin más, agradeceros mucho que estéis ahí cada semana. También recordaros que podéis enviarnos vuestras consultas, sea por Spotify, por YouTube, por el formulario de la web, por donde queráis, para que incluyamos vuestras preguntas en los próximos consultorios que realizaremos, que es siempre interesante tener ahí una buena lista de preguntas para poder atender y contestar para toda la audiencia. Gracias por el feedback que nos enviáis por diferentes medios, redes y demás, que es muy interesante para nosotros para saber qué os parece el contenido que vamos publicando. Y nada más, un abrazo a todos y hasta la próxima semana.